Bienvenidos al canal Confesiones de Reddit. Ni siquiera sé por dónde empezar. Me llamo James y llevo 37 años casado con Laura. Hemos pasado por todo juntos. Hemos criado a 2 hijos. Hemos construido nuestra vida y hemos superado las tormentas que nos ha deparado la vida. Siempre creí que nuestro matrimonio era sólido, basado en la confianza y el amor. Anoche, esa creencia se vino abajo. Antes de empezar, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte las nuevas historias increíbles que publicamos cada día. Te prometo que valdrán la pena. La tarde comenzó como cualquier otra. Llegué a casa del trabajo alrededor de las 6, como suelo hacer. Laura estaba en la cocina preparando la cena. El reconfortante aroma de su característico guiso de pollo llenaba la casa. Todo parecía normal, pero algo no encajaba. Ella estaba inusualmente callada. Su sonrisa no llegaba a sus ojos y sus manos temblaban ligeramente mientras ponía los platos en la mesa. Al principio lo achaqué al cansancio o al estrés, pero en el fondo sentía que algo no iba bien. Nos sentamos a comer y el silencio entre nosotros se hizo pesado. Laura apenas tocó la comida, empujándola por el plato como si fuera una tarea pesada. Intenté entablar una conversación trivial, pero sus respuestas eran breves y distantes. Finalmente, no pude aguantar más. «Laura, ¿va todo bien?» «Has estado callada toda la noche», le dije tratando de parecer despreocupado, aunque mi corazón ya latía con fuerza. Se quedó paralizada por un momento con el tenedor en el aire. Luego lo dejó lentamente y me miró, con el rostro pálido y los labios temblorosos. «James», comenzó, con voz temblorosa, «hay algo que tengo que contarte, que he estado ocultando durante mucho tiempo». Esas palabras me golpearon como una tonelada de ladrillos. Mi apetito desapareció, sustituido por una sensación de vacío en el estómago. «¿Qué es?», pregunté con cautela, con la voz apenas por encima de un susurro. Ella respiró hondo, con las manos agarradas al borde de la mesa, como si fuera lo único que la mantenía en pie. «Ni siquiera sé por dónde empezar», dijo con lágrimas en los ojos. Me incliné hacia adelante, con las palmas sudorosas. «Dilo, Laura», le insistí. «Sea lo que sea, cuéntamelo». Sus ojos se clavaron en los míos, y en ese momento pude ver el peso de lo que estaba a punto de decir, aplastándola. Respiró hondo antes de hablar. «Antes de casarnos, había otra persona», dijo con voz temblorosa. «Alguien a quien amaba profundamente. Se llamaba David». El nombre flotó en el aire entre nosotros como un fantasma. Sentí que se me oprimía el pecho, pero me obligué a mantener la calma. «Todo el mundo tiene un pasado», me dije a mí mismo. «Esto no tiene por qué ser gran cosa». «Está bien», dije lentamente, y ella dudó, bajando la mirada hacia la mesa. «James, no te conté todo sobre mi pasado. David y yo teníamos una historia, y antes de conocerte, pensaba que él era el amor de mi vida. Sentí una punzada de celos, pero la aparté de mi mente». «Eso fue hace mucho tiempo», le dije. «Llevamos casados 37 años, Laura. ¿Por qué sacas esto ahora?» Sus manos temblaban y las apretó contra sí misma para tranquilizarse. «Porque ha vuelto», dijo, con una voz apenas audible. La miré fijamente, con el corazón latiéndome con fuerza. «¿Qué quieres decir con que ha vuelto?», le pregunté. Se puso en contacto conmigo, admitió, con lágrimas corriéndole por las mejillas. Hace unos meses me encontró por internet y se puso en contacto conmigo. Dijo que necesitaba cerrar el capítulo y que quería hablar. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Y has hablado con él?», le pregunté, alzando la voz. Ella asintió con la cabeza, apartando la mirada. No sabía qué hacer. Pensé que solo sería una conversación, pero no fue así. Hemos estado hablando y viéndonos. La palabra viéndonos me revolvió el estómago. «Viéndonos», repetí con voz aguda. «¿Qué significa eso, Laura? ¿Me estás diciendo que has estado viéndote con él a mis espaldas?» «No», dijo rápidamente, negando con la cabeza. «No es eso.
Te lo juro, James. Solo han sido almuerzos y conversaciones. Necesitaba entenderlo para poder cerrar el capítulo. Cerrar el capítulo, espeté. Después de 37 años de matrimonio, necesitas cerrar el capítulo con otro hombre. ¿Y yo, Laura? ¿Y nosotros? Ella se derrumbó y se echó a llorar entre sus manos. No quería que pasara así. Es solo que he estado cargando con esta culpa durante tanto tiempo. Pensé que podría enterrarla, pero cuando él volvió, todo resurgió. No sabía cómo decírtelo. Me recosté en mi silla con la cabeza dando vueltas. ¿Cómo pudo ocultarme algo así durante tanto tiempo? ¿Y por qué ahora, después de todos estos años, decidió sacarlo a relucir? No sabías cómo decírmelo, le dije con amargura. Quizás podrías haber empezado con la verdad, Laura, antes de llegar a este punto. Se secó las lágrimas y dijo con voz temblorosa. Tienes todo el derecho a estar enfadado, pero, por favor, James, no me excluyas. Te quiero. Siempre te he querido. Solo necesito que lo entiendas. Me levanté. Mi silla rozó el suelo. Necesito aire, dije, cogiendo mi abrigo. James, espera, me llamó. Pero yo ya había salido por la puerta. El aire frío de la noche me golpeó como una bofetada en la cara, mientras caminaba sin rumbo por la calle. La realidad de sus palabras caló en mí. Laura, mi esposa durante 37 años, me había estado ocultando una parte de sí misma todo este tiempo, y ahora había dejado que esa parte resurgiera, amenazando con deshacer todo lo que habíamos construido juntos. No sabía a dónde iba, pero tenía una cosa clara. Nada volvería a ser igual. El aire frío me azotaba la cara mientras deambulaba sin rumbo por las calles tranquilas. El mundo me parecía surrealista, como si hubiera entrado en la vida de otra persona. Mis pensamientos se aceleraban. Mi pecho se oprimía con cada respiración. Las palabras de Laura resonaban en mi mente. He estado hablando con él y viéndome con él. Me detuve en la esquina del parque, donde solíamos llevar a los niños cuando eran pequeños. Los columpios crujían con la brisa, un recuerdo inquietante de la vida que habíamos construido juntos. ¿Cómo podía ser que todo lo que habíamos compartido ahora pareciera construido sobre arena? Mi teléfono vibró en mi bolsillo, sacándome de mis pensamientos. Era un mensaje de Laura James. Por favor, vuelve a casa. Necesito explicártelo todo. Tenemos que hablar. Lo siento mucho. Miré la pantalla, con el pulgar sobre el botón de respuesta, pero ¿qué podía decir? Que estaba dispuesto a escuchar, que confiaba en ella. Ninguna de esas cosas era cierta. Volví a guardar el teléfono en el bolsillo y seguí caminando, con el peso de su confesión presionándome. Al final, me encontré en un pequeño restaurante a las afueras de la ciudad. El letrero de neón parpadeaba cuando empujé la puerta para entrar. El olor a café y comida grasienta me golpeó como una ola. Me deslicé en una mesa al fondo, tratando de ordenar mis pensamientos. La camarera se acercó con una sonrisa alegre, en marcado contraste con la tormenta que se desataba dentro de mí. ¿Café?, preguntó. Sí, respondí, con una voz apenas audible mientras se alejaba. Pensé en la cara de Laura cuando me contó la verdad, la culpa, el miedo, las lágrimas. Estaba claramente sufriendo, pero yo también lo había estado durante 37 años. Había confiado plenamente en ella, y ahora esa confianza se había hecho añicos. Cuando llegó el café, me quedé mirando el líquido oscuro, tratando de darle sentido a todo. ¿Por qué había acudido a él en primer lugar? ¿Qué quería decir con cerrar el capítulo? ¿Y cómo había podido ocultarme algo tan importante? Durante todos estos años, cuanto más lo pensaba, más me enfadaba. Laura me había quitado la posibilidad de elegir. Había decidido por su cuenta que eso era un secreto, que yo no necesitaba saberlo, y ahora, después de todos estos años, esperaba que simplemente lo entendiera, que la perdonara. No me di cuenta de cuánto tiempo había estado allí sentada hasta que volvió la camarera. ¿Le relleno?, preguntó sosteniendo la cafetera. No, gracias.
dije, saliendo del reservado y dejando algo de dinero en la mesa. Necesitaba enfrentarme a Laura para escucharla, aunque me doliera. Cuando llegué a casa, estaba a oscuras, excepto por la suave luz de una lámpara en el salón. Laura estaba sentada en el sofá, con el rostro pálido y demacrado. Levantó la vista cuando entré, con los ojos rojos e hinchados por el llanto. «James», dijo, levantándose. Levanté una mano para detenerla. «Siéntate», le dije con voz tranquila pero firme. «Has dicho que querías explicarme todo. Ahora es tu oportunidad. Cuéntame todo desde el principio». Ella asintió con la cabeza, con las manos temblorosas mientras se sentaba de nuevo. «Ni siquiera sé por dónde empezar», dijo en voz baja. «Empieza por el por qué», le dije. Le dije sentándome frente a ella. «¿Por qué te pusiste en contacto con él? ¿Por qué ahora?» Ella respiró hondo y retorció el borde de su jersey con los dedos. «Él me encontró», dijo. «Hace unos meses recibí un mensaje suyo en las redes sociales. Dijo que quería cerrar el capítulo, que necesitaba disculparse por cómo había dejado las cosas hace tantos años. No sabía qué hacer. No quería responder, pero sentí que tenía que hacerlo, que debía hacerlo». «¿Por qué?», dije con voz aguda. «Llevas 37 años casada conmigo, Laura. ¿Qué podría decirte ahora que te importe?» Ella se estremeció ante mi tono, pero siguió adelante. «No se trataba de él, se trataba de mí. Me di cuenta de que había estado cargando con este peso durante mucho tiempo, James. La culpa, la vergüenza, me ha estado consumiendo. Pensé que si podía hablar con él, si podía cerrar ese capítulo, por fin podría dejarlo atrás». «¿Y lo hiciste?», le pregunté con amargura. «¿Encontraste tu cierre?». Se le llenaron los ojos de lágrimas. «No», admitió. «Solo empeoró las cosas. Volver a verlo, hablar con él, me trajo de vuelta todo lo que creía haber enterrado. Y entonces me di cuenta de que no podía seguir adelante sin contarte la verdad». Me recosté en mi silla, con la ira bullendo bajo la superficie. «Así que has estado viéndote con él. ¿Qué significa eso, Laura?». «¿Almuerzos? ¿Cenas? ¿Qué?». «Solo almuerzos», dijo rápidamente. «En lugares públicos, nada inapropiado, lo juro. Solo necesitaba verlo para hacer las paces con el pasado». Solté una risa amarga. «Necesitabas hacer las paces con el pasado. ¿Y yo? ¿Laura? ¿Qué hay del hombre que ha estado a tu lado durante casi 4 décadas? ¿Pensaste en lo que esto me haría?». «Lo pensé todos los días», dijo con la voz quebrada. «Pero tenía miedo, James. Miedo de cómo reaccionarías. Miedo de perderte. No quería hacerte daño». «Pues enhorabuena», dije con voz cargada de sarcasmo. «Has conseguido exactamente eso». Ella se derrumbó y se echó a llorar entre sus manos. Quería sentir compasión, acercarme y consolarla, pero no pude. La traición era demasiado reciente, la herida demasiado profunda. Durante un largo rato, el único sonido en la habitación fue su llanto. Finalmente, me miró, con el rostro surcado por las lágrimas. «No sé cómo arreglar esto», dijo en voz baja, «pero quiero complacer a James. Dime qué hacer». Negué con la cabeza y me levanté. «No tengo una respuesta para ti, Laura. En este momento, ni siquiera sé quién eres». Subí las escaleras hacia la habitación de invitados, dejándola sentada en el sofá. Al cerrar la puerta detrás de mí, me di cuenta de que la vida que creía conocer había desaparecido y no tenía ni idea de lo que vendría después. El silencio de la habitación de invitados me resultaba sofocante. Me tumbé en la cama mirando al techo, con la mente repitiendo cada palabra que Laura había dicho. La confesión, el secreto, las justificaciones. Todo parecía un accidente de coche a cámara lenta. Durante 37 años había sido incapaz de detenerlo. Creía que éramos inquebrantables, que fuéramos lo que fuéramos, éramos un equipo, y ahora me sentía como un extraño en mi propio matrimonio. Apenas dormí esa noche,
Cada vez que cerraba los ojos, veía a Laura sentada frente a mí, con el rostro pálido y las manos temblorosas, diciéndome que había estado viendo a otro hombre, su primer amor, el hombre que una vez pensó que sería su futuro, y que lo había hecho a mis espaldas, creyendo que tenía derecho a decidir. Cuando me enteré por la mañana, mis pensamientos no se habían calmado, sino que se habían convertido en una tormenta que no podía apaciguar. Cuando finalmente me arrastré escaleras abajo, Laura ya estaba despierta, sentada a la mesa de la cocina, tomando una taza de café. Las ojeras bajo sus ojos me indicaron que ella tampoco había dormido. Levantó la vista en cuanto me oyó. «James», dijo vacilante, «¿podemos hablar?». Suspiré mientras me servía una taza de café antes de sentarme frente a ella. «Ni siquiera sé qué decirte, Laura», admití. «No sé por dónde empezar». Ella tragó saliva con dificultad, agarrando su taza. «No espero que estés bien. Ni siquiera espero que me perdones ahora mismo. Pero, por favor, dime lo que piensas. Necesito saberlo». Solté una risa amarga. «Lo que pienso», repetí. «Pienso que he estado casado con una mujer que me ha ocultado secretos durante 37 años. Pienso que has estado tomando decisiones sobre nuestro matrimonio tú sola, y pienso que ni siquiera sé si podré volver a mirarte de la misma manera». Su rostro se descompuso y, por un momento, casi me sentí culpable. «Casi», susurró. «Te quiero, eso nunca ha cambiado, por favor, créeme». Negué con la cabeza. «El amor no son solo palabras, Laura. El amor es confianza. El amor es honestidad. El amor es respeto. Y tú no me respetaste lo suficiente como para decirme la verdad, sino que lo mantuviste en secreto hasta que nos estalló en la cara». Se secó las lágrimas con las manos temblorosas. «Tenía miedo», admitió. «Miedo de que me dejaras, de que me miraras de otra manera». Solté una risa sin humor. «¿Y qué pensabas? ¿Que ocultándomelo evitarías que eso sucediera? Porque ahora mismo te veo de otra manera». Se le cortó la respiración, pero no discutió, tal vez porque sabía que tenía razón. Durante mucho tiempo, ninguno de los dos habló. El único sonido en la cocina era el débil tic-tac del reloj de la pared. Finalmente, rompí el silencio. «Dime una cosa, Laura», dije mirándola directamente a los ojos. «Si los papeles se invirtieran, si yo hubiera estado reuniéndome en secreto con una mujer de mi pasado, contándole cosas que no te conté a ti, haciendo las paces con mis viejas heridas, ¿serías capaz de sentarte aquí y decirme que solo era para cerrar ese capítulo?». Su rostro se quedó completamente inmóvil. Vi cómo apretaba los dedos alrededor de la taza de café, cómo cambiaba su respiración. «No», admitió tras una larga pausa. «No sería capaz». Asentí, como si acabara de confirmar algo que ya sabía. «Entonces entiendes por qué me siento así, por qué no sé cómo seguir adelante». Exhaló temblorosamente. «¿Quieres que me vaya unos días, darte algo de espacio?». Quería decir que sí, decirle que hiciera la maleta y me diera espacio para pensar, pero al mismo tiempo, la idea de volver a casa y encontrarla vacía, sabiendo que ella estaba en otro lugar por culpa de esto, me revolvió el estómago. «No», dije finalmente. «No quiero que te vayas, pero tampoco sé si puedo fingir que todo va bien, porque no es así». Ella asintió lentamente, secándose la cara. «Lo entiendo, pero ¿lo entendía realmente? ¿Podía entender realmente lo que se siente cuando tu mundo se pone patas arriba de la noche a la mañana?». Terminé mi café y me levanté. «Necesito tiempo, Laura. Necesito averiguar qué hacemos a partir de ahora». Ella no discutió, solo asintió con la cabeza, con una expresión llena de tristeza. No podía ni siquiera empezar a procesarlo. Mientras me alejaba, me di cuenta de algo. Por primera vez en 37 años, no sabía si nuestro matrimonio sobreviviría. Y lo peor era que ella tampoco lo sabía. Los días siguientes fueron como caminar entre la niebla. Hacía las cosas por inercia. Me levantaba, me duchaba, preparaba café, leía las noticias,
pero todo me parecía lejano, como si estuviera viendo a otra persona vivir mi vida. Laura y yo apenas hablábamos. Vivíamos bajo el mismo techo, pero ahora éramos extraños. Cuando hablábamos, era sobre cosas prácticas: si había comido, si se habían pagado las facturas, si necesitábamos comprar comida, pero la verdadera conversación, la que flotaba entre nosotros como una tormenta silenciosa, nunca llegaba. A veces la pillaba mirándome, como si estuviera esperando a que dijera algo, cualquier cosa que le diera una pista de dónde estábamos, pero yo no tenía nada que darle. Me sentía agotada todo el tiempo, pero no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la imaginaba sentada frente a él. ¿De qué hablaban? ¿Se reía de sus chistes como se reía de los míos? Le contaba cosas que no me había contado. La idea me revolvió el estómago. A la tercera noche el silencio se había vuelto insoportable. Después de la cena, otra comida en casi silencio, finalmente rompí el hielo. ¿Te arrepientes?, pregunté dejando el tenedor. Laura levantó la vista sorprendida. ¿Arrepentirme de qué? La miré a los ojos con expresión impenetrable. ¿Arrepentirte de conocerlo, de hablar con él? ¿Te arrepientes? Ella dudó, y esa duda fue como una puñalada en el pecho. Me arrepiento de haberte hecho daño, dijo finalmente. Me arrepiento de cómo lo manejé, pero se calló buscando las palabras adecuadas. No me arrepiento de haber afrontado esa parte de mi pasado. Lo necesitaba, exhalé, sacudiendo la cabeza. Eso no es lo que quería oír. Se estremeció, apartando el plato como si hubiera perdido el apetito. James, no voy a mentirte más. No puedo deshacer lo que hice, pero puedo decirte que tú eres mi futuro. Siempre lo has sido. Me recosté en mi silla, estudiándola. Tú dices eso, pero ¿cómo puedo creerlo? ¿Cómo puedo saber que si él vuelve a acercarse, no sentirás la necesidad de enfrentarte a tu pasado otra vez? Su rostro palideció. Él no lo hará. Lo terminé. Le dije que no podía hablar más con él, que mi marido se merece algo mejor. Quería creerla, Dios, quería creerla, pero la confianza, una vez rota, no se recupera fácilmente. No sé si podré superar esto, Laura. Admití que no se trata solo de lo que hiciste, sino de las decisiones que tomaste. Me ocultaste algo y decidiste cuándo podía saberlo. Así no funciona un matrimonio. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Lo sé y me odio por ello. Nos quedamos allí sentadas en silencio, sabiendo ambas que las palabras no arreglarían esto. James, dijo ella en voz baja, ¿todavía me quieres? Esa pregunta debería haber tenido una respuesta fácil, pero en ese momento ya no estaba seguro. Me levanté de la mesa, incapaz de mirarla a los ojos. Necesito más tiempo. Ella asintió con la cabeza y se secó la cara, pero pude ver el miedo en sus ojos, el miedo a que el tiempo no fuera suficiente. La verdad era que yo tampoco estaba seguro. Los días se convirtieron en una semana, y, en esa semana, Laura y yo nos distanciamos aún más. Aunque seguíamos bajo el mismo techo, el ambiente entre nosotros era pesado, con cosas sin decir. Intenté concentrarme en el trabajo, en los recados, en cualquier cosa que me impidiera pensar en su confesión, pero hiciera lo que hiciera, los pensamientos se colaban en mi mente. Por la noche, cuando la casa estaba en silencio, me quedaba mirando al techo, recordando la forma en que me había mirado cuando me lo contó todo, lo asustada que estaba, lo destrozada que estaba. Quería estar enfadado. Estaba enfadado, pero había algo más que se colaba en mi mente, junto con la ira, el dolor. Estaba llorando por algo de lo que ni siquiera me había dado cuenta. Había perdido la confianza que tenía en mi mujer. Una tarde, tras otro largo y silencioso día, Laura finalmente habló. «Te echo de menos», dijo en voz baja. Levanté la vista de mi libro y apreté la mandíbula. «¿Sigo aquí, no?», pregunté. Ella se estremeció, pero asintió con la cabeza. «Sí, físicamente, pero no realmente». Cerré el libro y lo dejé a un lado. «¿Qué quieres que haga, Laura? ¿Fingir que no ha pasado nada?
¿Fingir que todo va bien? No, susurró. Solo quiero saber en qué punto estamos, en qué punto estoy contigo. Me pasé la mano por el pelo y exhalé lentamente. No lo sé. Ojalá tuviera una respuesta para ti, pero no la tengo. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no apartó la mirada. James, si pudiera borrar todo, lo haría, no porque no necesitara enfrentarme a mi pasado, sino por lo que nos hizo. La estudié, mis emociones eran un lío enredado. No pensaste en eso antes. Tragó saliva. Lo hice, pero no como debería haberlo hecho. Me convencí a mí misma de que no te haría daño, porque me dije a mí misma que no cambiaba nada entre nosotros, pero me equivoqué. Se me escapó una risa amarga. ¿Te equivocaste? Eso es quedarse corto. Silencio. Entonces volvió a hablar. ¿Todavía quieres este matrimonio? Esa pregunta me impactó más de lo que esperaba. Abrí la boca para responder, pero no me salieron las palabras. ¿Quería arreglar lo que se había roto o me aferraba a algo que ya se había ido? No lo sé, admití finalmente. Simplemente no lo sé. Laura asintió lentamente, como si esperara esa respuesta. Entonces esperaré, dijo en voz baja. Todo el tiempo que sea necesario, esperaré. Quería decirle que no lo hiciera, que esperar no arreglaría el daño, que algunas cosas, una vez rotas, no se podían reparar. Pero no dije nada de eso porque, en el fondo, no estaba seguro de querer que dejara de esperar. Pasaron los días, y aunque Laura y yo seguíamos viviendo en la misma casa, estábamos a kilómetros de distancia en todos los demás aspectos. Todas las conversaciones eran breves, todas las miradas inciertas. Ella esperaba a que yo decidiera, a que dijera algo que le indicara hacia dónde íbamos, pero el problema era que yo mismo no lo sabía. Una tarde, me senté en el porche a ver cómo el sol se ocultaba tras el horizonte. Antes me encantaba el silencio, pero ahora me resultaba sofocante. Oí que se abría la puerta detrás de mí. Laura salió vacilante. ¿Puedo sentarme?, preguntó en voz baja. Le indiqué la silla vacía a mi lado. ¿También es tu casa? Se sentó y se cruzó de brazos. James, ¿has pensado en lo que quieres? Exhalé lentamente. Es en lo único en lo que he estado pensando, Laura. Ella se mordió el labio y yo me pasé la mano por la cara. No sé cómo seguir adelante con esto. Quiero hacerlo, pero cada vez que te miro, lo recuerdo y me pregunto cuánto de nuestra vida, cuánto de ti conocía realmente. Las lágrimas brillaban en sus ojos. Tú me conocías, James, mi verdadero yo. Lo que hice no borra la vida que construimos juntos. Me volví hacia ella, pero cambia mi forma de verlo. Tomaste una decisión por los dos. Decidiste que yo no necesitaba saberlo, que no era lo suficientemente fuerte para soportarlo, y eso es lo que más me duele. Ella sorbió por la nariz y se secó los ojos. Tienes razón. Te quité esa opción, y me odio por ello. Exhalé bruscamente. No quiero que te odies, Laura. Solo quiero entender por qué. ¿Por qué era tan importante? ¿Por qué necesitabas volver a verlo? ¿Por qué lo dejaste volver a tu vida, aunque fuera por un momento? Ella dudó y luego susurró, porque tenía miedo de que, si no enfrentaba mi pasado, nunca me liberaría de él de verdad. Negué con la cabeza y le pregunté, ¿funcionó? ¿Te sientes libre ahora? Ella exhaló un suspiro tembloroso y admitió, no, porque ahora siento que he perdido lo único que me importaba, nosotros. No respondí porque no sabía si tenía razón. Esa noche me tumbé en la cama mirando al techo, con la mente acelerada. En algún momento debí quedarme dormida, porque me despertó un ruido. Me senté con el corazón latiéndome con fuerza. Era Laura. Estaba abajo llorando. Durante un momento me quedé allí sentado escuchando, pero luego, en contra de mi mejor juicio, me levanté y bajé. Estaba sentada en la mesa de la cocina, con la cara escondida entre las manos. Levantó la vista cuando me oyó. James, susurró con la voz quebrada,
y algo dentro de mí se rompió, por primera vez desde que todo esto empezó. No vi a la mujer que había traicionado mi confianza. Vi a mi esposa, la mujer que había estado a mi lado durante 37 años, la mujer que me había dado hijos, que había reído conmigo, llorado conmigo, construido una vida conmigo, la mujer que ahora estaba aterrorizada, que estaba a punto de perderme. Me senté frente a ella. Laura, le dije en voz baja, dime, ¿todavía me quieres? Ella abrió mucho los ojos y dijo sin dudar, sí, con todo mi ser. Asentí lentamente y le dije, entonces lo resolveremos juntos. Ella volvió a romper a llorar, pero esta vez no eran solo lágrimas de tristeza, sino también de esperanza. Y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, yo también la sentí. A la mañana siguiente de esa conversación, algo parecía diferente. El peso en el aire no había desaparecido, pero había cambiado por primera vez en semanas. Laura y yo no solo nos evitábamos, sino que nos enfrentábamos a algo juntos, pero enfrentarnos a ello no significaba que estuviera solucionado. Durante el desayuno, nos sentamos en silencio, bebiendo nuestro café con normalidad. El silencio entre nosotros siempre había sido cómodo, pero ahora se sentía frágil, como si una palabra equivocada pudiera romperlo todo. Estábamos intentando reconstruir lo que habíamos perdido. Finalmente, Laura dejó su taza sobre la mesa y me miró. ¿Qué pasa ahora? Exhalé, dejando mi propia taza a un lado. No lo sé, Laura, pero sí sé que si vamos a intentar seguir adelante, necesito honestidad. No más omisiones, no más protegerme de la verdad. Si hay algo más, algo que no me hayas contado, necesito saberlo ahora. Ella tragó saliva y luego negó con la cabeza. No hay nada más, James. Eso es todo, te lo prometo. Estudié su rostro, buscando cualquier rastro de vacilación, si todavía ocultaba algo. Este era su momento para confesarlo todo, pero ella mantuvo mi mirada sin vacilar. Asentí con la cabeza. De acuerdo. Ella soltó un suspiro tembloroso. De acuerdo. Eso no significa que todo esté bien. Aclaré. No significa que ya no me sienta herida, pero necesito creer que podemos arreglar esto. Y eso empieza por saber que no queda nada entre nosotros, salvo la verdad. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero esta vez no lloró. Solo se inclinó sobre la mesa, dudando antes de poner su mano sobre la mía. Te quiero, James, dijo con voz firme, y pasaré el resto de mi vida demostrándotelo. No la aparté, tampoco le apreté la mano, pero dejé que se quedara ahí. Era un comienzo. Esa noche, Laura sugirió algo inesperado. ¿Quieres venir a terapia conmigo?, me preguntó. Parpadeé al oír terapia. Ella asintió. Sé que no podemos simplemente barrer esto bajo la alfombra, y sé que no puedo arreglar esto sola, pero tal vez con ayuda, podamos descubrir cómo seguir adelante juntos. Dudé. La idea de sentarme en una habitación con un extraño, desahogando el caos de emociones que ni siquiera yo había procesado del todo, me abrumaba. Pero entonces miré a Laura, a la mujer que estaba dispuesta a luchar por nuestro matrimonio, aunque eso significara enfrentarse a verdades incómodas. Suspiré y dije, está bien, dije, intentémoslo. Ella esbozó una pequeña y frágil sonrisa, pero, por primera vez, pude ver algo en sus ojos que no había visto en semanas. Esperanza. Y tal vez, solo tal vez, yo también la sentí. La primera sesión de terapia fue incómoda. No voy a fingir que no lo fue. Estar sentada en una oficina silenciosa, frente a una mujer que no sabía nada de nosotros, me resultaba extraño. Laura se sentó a mi lado, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. Esperaba que fuera incómodo. Esperaba sentirme a la defensiva, pero lo que no esperaba era que nos ayudara. La terapeuta no tomó partido, no puso excusas a Laura y no me dijo cómo sentir, sino que nos dio espacio para hablar, para decir las cosas que no habíamos podido decir en casa, y por primera vez la escuché de verdad.
Laura habló de la culpa que había llevado durante años, de cómo se había convencido a sí misma de que era mejor evitar la verdad que enfrentarse a ella. Me contó que cuando David reapareció en su vida, la obligó a enfrentarse a emociones que había enterrado hacía mucho tiempo, emociones que no tenían nada que ver con el amor, sino con un dolor inconcluso. Y yo le conté la traición que sentía, la duda que se había infiltrado en nuestro matrimonio, como una sombra. Admití que había considerado marcharme, que una parte de mí se había preguntado si estábamos demasiado rotos para arreglarlo. Pero mientras estábamos sentados allí, en esa pequeña oficina, algo cambió. No fue una solución instantánea, pero fue un paso adelante. Las semanas siguientes no fueron fáciles, pero fueron diferentes. Laura y yo hablamos más, conversaciones reales, no solo charlas superficiales. Pasamos tiempo juntos, no como una pareja que intentaba fingir que nada había pasado, sino como dos personas que decidían reconstruir lo que se había roto. Una noche, mientras estábamos sentados en el porche viendo la puesta de sol, ella me tomó la mano, y yo se la dejé tomar. Sé que no me lo merezco, dijo en voz baja, pero te agradezco que te hayas quedado. Le apreté la mano con suavidad. Me quedé porque creo en nosotros, le dije. Ella sonrió, pero no era una sonrisa nerviosa e insegura, sino una sonrisa sincera, y por primera vez en mucho tiempo, yo también la sentí. Meses más tarde, mientras observaba a Laura riendo con nuestros nietos en el jardín, me di cuenta de algo. Todavía la quería. No era el mismo amor de antes. Había cambiado, había crecido, se había convertido en algo más fuerte. Ella había traicionado mi confianza, pero también había luchado por mí, por nosotros, y yo había decidido luchar también. Hubo un momento en el que pensé que esa traición sería nuestro fin, pero quizá, solo quizá, fuera el comienzo de algo aún mejor. Queridos espectadores de Confesiones de Reddit, compartan su opinión sobre esta historia en los comentarios. No olviden dejar un like, suscribirse al canal y compartir nuestras emocionantes y emotivas historias con sus amigos. Hasta la próxima.